Algo más que me gustaría añadir a este contexto sería el capitalismo de vigilancia, donde creo que hoy en día un tema que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando junto con las diferentes tecnologías que tenemos hoy en día y aunado con la inteligencia artificial, creo que va muy de la mano con el tema, en donde nosotros sin, sin saberlo estamos generando un producto en donde, eh, como lo dice Marx, el proletariado eh, a través de su trabajo le da al producto una plusvalía. Y en este caso, en el capitalismo de vigilancia, en donde los datos personales, nuestra información, nuestros gustos, eh, lo que queremos comprar, lo que necesitamos, etcétera, ese tipo de información que se está generando día con día, se convierte en un producto en donde tiene una plusvalía para diferentes empresas que compran y que intercambian y venden este tipo de información como Google, Facebook, en este caso X, antes Twitter. eh, y entonces todos estos datos, toda esta recolección de datos tienen una plusvalía por la que antes al trabajador, al proletariado, por lo menos se le pagaba, aunque fuera poco, aunque no fuera comparativo con lo que se estaba produciendo. Y en este caso, realmente nadie nos está pagando eh, por esta plusvalía que le estamos dando sin ser conscientes y probablemente sin entender la magnitud de, eh, de valor que tiene nuestra información. Eh, en este caso creo que eh, se convertiría algo así como en un tipo de burguesía digital, en donde ahora ya no solo nuestro trabajo no es bien remunerado, sino en donde nuestra propia identidad, nuestros datos personales, nuestras cuentas bancarias, cuentas de correo, que me gusta comprar de esta marca, nuestros gustos, nuestros datos biométricos se han convertido hoy en día en un producto. Y por ese producto que estamos generando, que estamos produciendo, pues no se recibe ninguna paga. Al contrario, eh, es, creo que de alguna forma es una especie de tornado eh, retomando la perspectiva marxista, es un tornado capitalista en el que así como vamos consumiendo, vamos descubriendo nuevos productos, se van generando datos, se van generando bases de datos, información sobre nosotros, sobre nuestros gustos, sobre los productos que creemos necesitar muchas veces, sobre los productos que compramos, los productos que realmente necesitamos, y entonces toda esa información va alimentando bases de datos para estas compañías que les va a servir para saber, eh, para tener una mayor eficiencia en cómo vendernos estos productos, para que a través de las diferentes tecnologías que tenemos hoy en día, de una forma tal vez pasiva, en donde ya no nos damos cuenta que estamos consumiendo ya sea YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, estamos tan bombardeados de estas compañías, que esos son a fin de cuentas compañías, perdón, estamos tan inmersos en este mercado que no nos damos cuenta. Nuestro día a día somos parte de este producto informativo, somos de este producto informático, somos parte, nos hemos convertido en un producto. Y creo que ahí entra un poco lo que mencionaba Marx sobre
alienación, en donde ya no solo es la alienación hacia el producto que, valga la redundancia, que se está produciendo en tu trabajo, ya sea producto físico o servicio o arte o contenido, ya sea producto como un bien o como un servicio. Y ahora estamos, creo que llega a un punto filosófico en donde la alienación incluso es con nuestra propia personalidad, donde llega a un punto en el que si nos llega una notificación al celular de si queremos comprar algo, eh, estamos tan alienados, tan separados de nuestras propias ideas, de lo que producimos como sociedad, que yo me preguntaría entonces si de repente las notificaciones o la publicidad que llega acerca de unos tenis o de una mochila, si realmente es algo que a mí me gustaría, que yo quisiera consumir, o es solo el algoritmo diciéndome que esta sería la mejor opción con base en toda la información que las compañías y bases de datos han recabado. Eh, si realmente vamos a llamarle este avatar digital de nosotros que existe, que cuenta con nuestro nombre, nuestros datos bancarios, nuestro correo, nuestros gustos, nuestras fotos, a dónde hemos viajado, a dónde hemos ido, qué hemos hecho, con quién hemos viajado, con quién salimos a un café, con quién salimos a comer, etcétera. Ese avatar digital que existe de nosotros mismos, me preguntaría si realmente es una extensión de mi persona, o solo son sencillamente datos que tienen matemáticamente congruencia, que empatan en diferentes circunstancias, o si cuando me ofrecen un producto o un servicio en el teléfono, si realmente soy yo, o este avatar y esta extensión digital me incita a comprar cuando realmente es algo que no quiero o es algo que no necesito. Que a fin de cuentas eso es lo que se busca, ¿no? Que creamos que necesitemos ciertas cosas que al final de cuentas no necesitamos, pero tal vez tenemos el dinero para comprar en 2 o 3 ocasiones algo que no necesitamos, un gusto, como de repente le llamamos, darnos el gusto de comprar algo que en general no compraríamos. Y entonces este avatar digital lo que va a hacer es extrapolar estas 3 ocasiones, este poco porcentaje, y extrapolarlo para que ahora nos salgan productos que son más caros, que regularmente no los compraríamos, pero en muy contadas ocasiones nos quisimos dar el gusto. Entonces, si realmente este avatar digital es parte de nosotros, es una extensión de nosotros, o sencillamente es un avatar con deseos y necesidades extrapoladas, en donde necesita este avatar comprar cosas más caras, necesita comprar cosas con más regularidad, necesita comprar cosas de marca, y yo creería que realmente no somos nosotros, sino solo es una versión ocasional o una versión muy extrema del consumismo que nosotros generamos, o del consumismo que podemos realizar. Entonces, creo que en el caso de el capitalismo de vigilancia, es sencillamente eso. Nos convertimos, es una extensión, digamos que creo que sería una extensión dañina de nosotros mismos, y dañina en el sentido
de que es un comprador compulsivo de cosas caras, de comprar cosas constantemente, comprar diferentes versiones de una misma cosa. Es una versión potencializada de nuestro yo como comprador. Entonces, cuando nos convertimos no solo nosotros, no solo nuestro trabajo en un bien, sino ahora nosotros sin saberlo, nuestra versión digitalizada es un producto más, y así como un producto eh, por el cual desde esta visión está generando plusvalía y de la cual no se nos está pagando, creo que ahora existe de alguna forma una cierta burguesía digital, por llamarle de alguna forma, en donde ya no es nuestro jefe inmediato, ya no es el jefe de la compañía, ahora son empresas que muchas veces ni siquiera conocemos, o son empresas con renombre y que realmente no sabemos qué hacen con nuestra información. Esto podría considerarse un poco extremo, ¿no? Esta visión de la que estoy hablando, pero si lo aterrizamos a estas ideas marxistas, creo que Marx, a pesar de los pros y de los contras que ha tenido la economía china, a pesar de todo esto, creo que por el contexto histórico que vivimos hoy en día, por la tecnología, por los avances tecnológicos que se tienen hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial, creo que Marx no consideraría a la economía china como una, una vía para llegar a un comunismo en donde no existiera la propiedad privada, en donde no existiera el Estado, sino fuera el propio pueblo el que decidiera, perdón, en donde no se remunerara a la gente con base en las necesidades que tiene. No creo que Marx considere hoy en día a China como a su modelo como una vía posible o probable para llegar a un comunismo práctico, y probablemente no creo que ni siquiera en la teoría. Creo que por eso no existe o no se ha llegado a un estado comunista en la práctica, basado en la teoría, o que complemente completamente con la teoría. Y creo que tiene que ver con, como lo mencionaba Marx un poco en la dialéctica materialista, en donde tiene que ver con la etapa en la que estamos viviendo, que tiene o que hemos vivido, y que a través de la tecnología, a través de el propio desarrollo humano, genera una propuesta, una contrapropuesta. Aquí es donde entra un poco la dialéctica materialista, en donde creo que China es la antítesis del capitalismo. ¿En qué sentido? Pues es lo que en lo que el entorno, el contexto internacional, el contexto mundial es lo que podemos dar. O sea, la antítesis no va a ser el comunismo o el socialismo. Creo que China parte, creo que China se ha convertido en algo diferente. Sí tiene ciertas aspectos y elementos socialistas, pero también tiene elementos capitalistas. Creo que el proceso, a partir de que es una economía híbrida, creo que a partir de que tenemos ese proceso, ya no
ya no es una vía que va rumbo al comunismo. Creo que es una vía que va hacia otra cosa diferente, hacia otra cosa nueva. En términos teóricos, creo que se está creando de alguna forma un nuevo estadio, una nueva tesis. Tuvimos como tesis el capitalismo y nuestra respuesta materialista fue la economía híbrida. No, no tanto llamarle un estado socialista, sino una economía híbrida. Entonces, esa fue nuestra antítesis. Es lo que podemos dar en este momento. En la teoría, debería de venir el socialismo y después el comunismo, pero debido a las circunstancias, debido hasta a este estado, debido a la estructura que se tiene y la superestructura que se tiene, en donde están inherentemente relacionadas, llegamos a un punto en el que creo que de alguna forma esto es lo que a lo más que podemos dar en este momento, y no creo que China sea un camino directo al comunismo. Creo que es un camino a algo más, a algo diferente. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.